Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de álgebra homológica. Hoy vamos a ver functores derivados izquierdos. Empecemos suponiendo que tenemos dos categorías abelianas, una A y C. Y también vamos a pedir que A tenga suficientes proyectivos. Y también supongamos que tenemos un functor aditivo f que va de A a C. Recordemos que aditivo significa que forma un homomorfismo de grupos abelianos, en donde los grupos abelianos son los que están formados por los conjuntos de morfismos entre dos objetos, la categoría A, la categoría C. Y ahora vamos a definir el functor derivado izquierdo. Pongamos, definimos el functor derivado izquierdo de f es el functor que nosotros pusimos arriba, y el functor derivado izquierdo de f lo vamos a denotar así, L y f de a C. Y esto realmente es una colección de functores, un functor para cada valor de y aquí i puede tomar valores mayor o igual a 0. Ok, para definir ¿qué hace un functor? Nosotros debemos de definir este functor que le hace a los objetos y que le hace a los morfismos. Primero vayamos a ver qué le hace L y F a los objetos. Así que pongamos sea A en los objetos de A, de la categoría A. Entonces nosotros le podemos poner a A una resolución proyectiva. Así que pongamos y P una resolución proyectiva, pero aquí vamos a considerar la resolución proyectiva reducida de A. Entonces, nosotros vamos a definir LIF de A. Esto va a ser igual a la iésima homología de F de P. P es esta resolución proyectiva. A ver, veamos. Como A tiene A mayúscula tiene suficientes proyectivos. Si nosotros tenemos un objeto A, entonces podemos ponerle una resolución proyectiva. Aquí, por ejemplo, P sub 1, P sub 2, P sub 3, y así. Y luego de esta resolución proyectiva tomamos la resolución proyectiva reducida, que sería así, P3, P2, P1, y luego 0, y luego ya puros ceros. Y por el otro lado sigue. Y entonces a esta resolución proyectiva nosotros le aplicamos el functor f. Nos queda f de P3, f de P2, f de P1 y así. Y luego ceros, ¿no? Ceros. Y ya después a esta cosa que nosotros tenemos aquí, es una sucesión y le tomamos la homología hi f de p. Y esto va a ser el functor iésimo derivado izquierdo evaluado en A. Pero bueno, para ver que esto tenga algún sentido, nosotros deberíamos de demostrar que realmente el functor derivado izquierdo no depende de la resolución proyectiva que nosotros escojamos. Pero antes de eso vamos a ver qué le hace los LIF a los morfismos en A. Así que pongamos sea f de A en A', un morfismo en la categoría A.
Ok, entonces, como A tiene suficientes proyectivos, nosotros podemos escogerle resoluciones proyectivas a A y A'. Así que pongamos, escogemos resoluciones proyectivas llamémosla P y P' de A y A' respectivamente. Vamos a ver. Aquí tenemos A y luego ponemos aquí su resolución proyectiva. P1, P2, P3 y así va. Luego, abajo también tenemos una resolución proyectiva. P3', P2', P1', y luego aquí tenemos A'. Luego aquí los ceros. Entonces, nosotros tenemos un functor, no, más bien un morfismo f que va de A a A'. Entonces, recordemos el teorema de la comparación. Este teorema de la comparación lo vimos ya en videos anteriores y nos dice básicamente que también existe un morfismo entre sucesiones que va de toda esta a toda esta. Así que pongamos. Entonces, existe todo un mapeo, llamémosla f' que va de P a P', donde P y P' son pues estas resoluciones proyectivas. Ok, después nosotros a estas resoluciones proyectivas le aplicamos el functor f. Aquí ponemos f mayúscula, y f mayúscula. Y nos quedaría esto, f de P3, f de P2, f de P1, luego tenemos f de A, luego tenemos 0, luego tenemos f de P3', luego tenemos f de P2', luego tenemos f de P1' y finalmente tenemos f de A'. Y bueno, aquí nosotros también tenemos estos morfismos que serían f de F1, f de... no, sería así, f mayúscula de F2, y luego tenemos f mayúscula de F3, y así, ¿no? Y este sería simplemente f de F. Y ahora, para definir lo que L y F le hace al morfismo F, le ponemos así. Definimos Ln, el enésimo functor derivado de F mayúscula, evaluado en F. Esto pues tiene que ser algo que vaya de Ln F de a Ln F de A'. Porque F minúscula es algo que va de A a A'. Entonces, estos mapeos simplemente los definimos como los mapeos inducidos por F', en las homologías de, de P y P'. Y aquí P y P' ya son homologías, ya son resoluciones reducidas. O sea, le recortamos esta parte. Ok. Sí, o sea, veamos, aquí nosotros le tomamos la homología y luego estas flechas que tenemos aquí inducen morfismos que van de la homología de acá a la homología de acá, de, a la de acá. Y así estaría definido el LNF evaluado en algún morfismo en la categoría A. Ok, ahora sí vamos a demostrar que los L y F están bien definidos.
porque en la definición de L y F había una cierta ambigüedad, porque a un mismo objeto A nosotros le podríamos poner varias resoluciones proyectivas. Aquí por ejemplo P1, P2, aquí Q1, Q2 y así. Y no todas estas resoluciones proyectivas deben de ser iguales, no necesariamente. Y entonces lo que nosotros vamos a demostrar es que si nosotros a un objeto A le ponemos dos resoluciones proyectivas diferentes, entonces sus L y F de A son isomorfos. L y F de A. Calculados con diferentes resoluciones proyectivas. Vamos a ver. Ok, ahora sí vamos a demostrar que L y F está bien definida. L y F está bien definida. Bien. O pongamos bien definido, pero bajo isomorfismo natural. Bajo isomorfismo natural. Si no saben qué es isomorfismo natural, les voy a dejar mi video aquí de teoría de categorías, de las transformaciones naturales, que ahí hablo de los isomorfismos naturales. Ok, vamos a poner la prueba. Para probar esto debemos de suponer que tenemos un objeto A y tenemos dos diferentes resoluciones proyectivas. Luego vamos a llegar a la conclusión de que los L y F siguen siendo los mismos. Así que supongamos que P mayúscula y Q mayúscula son resoluciones proyectivas de un mismo objeto A, de A. Ok, entonces nosotros tendríamos algo así. Tenemos aquí A, luego tenemos el 0, luego tenemos P0, P1, P2 y así se sigue. Abajo igual tenemos A, luego aquí igual tenemos 0, pero tenemos los Q0, Q1, Q2 y así. Entonces, nosotros obviamente tenemos un morfismo que va de A a A, que es simplemente la identidad. Y entonces, por el teorema de la comparación, nosotros tenemos aquí todas estas flechas que hacen que todo esto conmute. Y, o sea, son morfismos de todo esto a todo esto. Y además, estos son únicos bajo equivalencia homotópica, porque es lo que nos dice el teorema de la comparación. Y igual ya vimos el teorema de la comparación y vimos su demostración en un video. Así que pongamos. Por el teorema de la comparación de la voy a ponerlo así. Existe un f que va de todo p a todo q y que es único bajo equivalencia homotópica. Equivalencia homotópica. Entonces nosotros tenemos que si a P le aplicamos el functor f y a Q también le aplicamos el functor f y después le calculamos sus homologías, tenemos un mapeo inducido f' que va de los HIFP a HIFQ. Y nosotros también tenemos que existe un G estrella que va de Q a P. Y por lo mismo que en este f de P en Q, tenemos que existe un mapeo G' que va de HI de FQ a HI FP.
Y estos F' y G' precisamente son los isomorfismos. Vamos a demostrar que son isomorfismos porque cuando los componemos nos da la identidad. Entonces nosotros tenemos que G compuesto con F, que G compuesto con F, esto es un morfismo de P en P, y por lo tanto es homotópico a I P, por el mismo del teorema de la comparación. Y, y por lo tanto nosotros tenemos que G', F', esto es igual a GF', y como esto de aquí es homotópico, tenemos que esto es igual a I' de P. Y nosotros también tenemos que F' con G' es igual a F con G', y como son homotópicos, pues nos da la I' Q. Y así ya tenemos que F' y G' son isomorfismos naturales. Son iso. Y con eso ya tenemos demostrado que está bien definido los functores derivados izquierdos. Y ya hasta aquí el video. Si te sirvió, déjame un like. Y hasta la próxima.